Bienvenidos niños y niñas a la cuarta clase de nuestros talleres, en la cual vamos a observar las características esenciales del cuento. En primer lugar, el cuento nace como una necesidad del ser humano de regalar entretenimiento y diversión a sus lectores. Aunque también es importante mencionar que el cuento va a plasmar ideas, sentimientos y emociones que el autor le quiere imprimir. Vamos con las características principales del cuento. En primer lugar, el cuento va a ser breve y sencillo, es decir, no va a abarcar cantidad de hojas o de páginas para su escritura, sino que se va a regir con una cantidad pequeña de líneas, pero que van a decirnos mucho. Todo lo contrario a la novela, que son múltiples páginas. El cuento siempre se va a condensar en pequeños fragmentos y va a tener un lenguaje muy sencillo. Otro aspecto importante del cuento es que va a tener un acontecimiento único, es decir, la trama va a ser objetiva, va a ser muy clara. Toda la trama va a ser el acontecimiento único sin desvíos de ese tema principal. También es importante en sus características el que sea dinámico, es decir, que sea intenso, dotado de movimiento y de acción. También es importantísimo mencionar que el cuento y la lectura de cuentos y la producción de cuentos nos va a fortalecer en nuestros hábitos lectores y en un futuro también para la interpretación de textos, no solamente de primaria, sino también para la secundaria y nuestros futuros estudios universitarios. Nos va a ayudar a fortalecer y a aumentar mucho nuestro vocabulario y a corregir nuestra ortografía. También es importante destacar el papel fundamental que jugó don Juan Manuel, el escritor español, y también el italiano Giovanni Boccaccio. Estos dos escritores crearon el cuento moderno tal y como lo conocemos, es decir, dotaron a estos relatos de un toque más atractivo, más intenso y más aventuresco. Dotaron también al cuento de forma y contenido, es decir, cómo y qué se cuenta. Un ejemplo cotidiano y que ustedes lo pueden imaginar en sus casas es el siguiente. Cierren sus ojos e imaginen que están en las novenas navideñas, en un 24, 31 de diciembre o en un cumpleaños cualquiera. Hay una pareja de un tío y una tía, un primo o una prima, o sus padres, cualquier familiar, y ellos tienen una experiencia o una anécdota por contarles. Su familia y ustedes eligen a uno de ellos por contarles. ¿Por qué? Porque esa persona tiene el encanto, la magia para transmitirles ese relato. A eso me refería con la forma en que se cuenta. Es decir, la potencia, la fuerza, la magia, ya está el encanto que le da este familiar. Para cerrar la ilustración del cuento, quería mencionarles las clases de cuento. Vamos con el primero, el cuento policíaco. Como su mismo nombre lo dice, el cuento policíaco va a tratar en sí en lo detectivesco, en cuentos de acción, de movimiento, en donde siempre va a haber un delincuente, un crimen, entre otros aspectos. El cuento de terror esencialmente va a tratar sobre fantasmas, espíritus y sobre todo lo paranormal, lo extraño, lo que el hombre no alcanza a comprender. En el terror tenemos el escritor más famoso y principal representante de este cuento, a Edgar Allan Poe. También pasamos al cuento de hadas, al que tal vez ustedes más conocen. Tenemos a la Cenicienta como principal exponente de los cuentos de hadas. También encontramos el cuento histórico, el cual siempre tratará de narrarnos hechos que ocurrieron hace mucho tiempo.
El cuento de ciencia ficción nos va a narrar hechos que ocurren en otros planetas y otros temas que tal vez son futuristas y que desconocemos. El cuento cómico esencialmente va a tratar de burlas, de chistes y de otros elementos. Y por último tenemos el cuento de misterio. El cuento de misterio va a tratar de suspenso y de situaciones que nos van a tener en vilo y en donde el lector no se va a poder despegar del cuento hasta terminar de leerlo. El último aspecto o clase de cuento que es muy importante es el microrrelato o el microcuento, el cual consiste en pequeñas líneas que no abarcan más de media página. El principal exponente del microcuento es Augusto Monterroso. El centroamericano condensó todo su potencial en una línea que es comúnmente conocida y muy bello relato, el cual dice: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Suficiente línea para representar lo que es un microrrelato. Para concluir, quiero decirles que no es necesario ser un genio o un superdotado para escribir un cuento, pues fíjense bien que simplemente con una línea podemos crear un relato maravilloso. La voz narrativa. La voz narrativa es aquella voz que va a necesitar el narrador para dar a conocer su historia. Tenemos la primera persona, que sería el yo. El yo va a estar retratada en el relato desde yo estuve, yo hice. La segunda voz narrativa es desde el tú, pero los autores y escritores no la utilizan mucho debido a su complejidad o dificultad. En tercer lugar tenemos al narrador omnisciente, o como comúnmente se lo conoce, narrador Dios o narrador que lo sabe todo, pues está narrando en tercera persona desde él o ella, y también da a conocer que conoce el pensamiento, ideas y emociones de sus personajes y manejará todos los hilos de la historia según su conveniencia. A continuación les relataré un bello cuento llamado El Rey Midas. Con este texto cerraríamos nuestra cuarta clase. El Rey Midas. Había una vez un rey muy avaro que se llamaba Midas. Un día el rey Midas le hizo un favor a un dios y éste le dijo: lo que me pidas te concederé. Quiero que se convierta en oro todo lo que toque, dijo el rey Midas. ¿Qué deseo más tonto, Midas? Eso puede traerte problemas. Piénsalo, Midas, piénsalo, dijo el dios. Eso es lo único que quiero, dijo Midas. Así sea, pues, dijo el dios. Y fueron convirtiéndose en oro los vestidos que llevaba Midas. Una rama que tocó, las puertas de su casa, todo se convertía en oro. Hasta el perro que salió a saludarlo se convirtió en una estatua de oro. Y Midas comenzó a preocuparse. Lo más grave fue cuando quiso comer, pues todos los alimentos que llevaba a su boca se volvieron oro. Entonces Midas no aguantó más. Salió corriendo espantado en busca del dios. Te lo dije, Midas, te lo dije, dijo el dios. Pero ahora no puedo librarte de aquel don. Ve al río y métete al agua. Si al salir del río no eres libre, ya no tendrás remedio alguno. Midas corrió al río más cercano y se hundió en sus profundas aguas. Así estuvo un buen rato. Luego salió con bastante miedo. Las ramas del árbol que tocó adrede siguieron verdes y frescas. Midas, eres libre. Desde entonces, el rey Midas vivió en una choza que él mismo construyó en el bosque y ahí murió tranquilo como el campesino más humilde que ha vivido sobre la tierra.
Por último, niños y niñas, les traigo un ejercicio muy dinámico llamado acróstico. El acróstico es una composición de la cual tomamos palabras y de principio, del medio o del final podemos crear palabras nuevas. El ejercicio que les voy a proponer lo vamos a desarrollar a partir de nuestro nombre. Para ejemplificar un poco mejor esta idea, voy a desarrollarlo con mi nombre. Bien saben que mi primer nombre es Jesús, entonces vamos a poner mi nombre de esta manera: Jesús. Posteriormente, a cada letra de mi nombre, en su caso obviamente con el suyo, con su nombre, van a escribir Jeremías. Con la letra E, escuchaba. Con la letra S, sentía, podría ser. Con la letra U, útil. Y con la letra S, sociedad. He terminado el acróstico con mi primer nombre. Paso seguido, vamos a construir con estas palabras un pequeño cuento o relato. Jeremías sería la primera palabra de nuestro acróstico. Para diferenciar bien, voy a escribir la primera letra con rojo. Seguimos con Jeremías. Escuchaba. Con atención. A sus mayores. Él sentía la necesidad de ser útil para la sociedad. Olvidé tal vez mencionar las iniciales de las otras palabras, pero bueno, escuchaba con la E, la S de sentía, que está por aquí. Posteriormente, útil, la tenemos aquí. Y finalmente, sociedad. Para finalizar, chicos, podemos observar que compuse mi acróstico con el primer nombre, obviamente mío, y luego terminé articulando o uniendo todas esas palabras un pequeño texto o cuento. Esa es su tarea para que lo completen en casa. Que tengan un bonito día. Nos vemos hasta la próxima clase. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.